¿qué es lo que quiero en mi vida? La empresa va bien, tengo dinero, pero no tengo paz. Cuando yo era niña, yo jugaba a ser maestra en el colegio. Y mi papá me decía, no, de maestra te vas a morir de hambre. Tú tienes que ser doctora. Estaba bien tener dinero, pero también había que tener un propósito. Mi talento, mi don, mi vocación es enseñar, ser maestra. No voy como el hámster en la rueda buscando algo que está fuera de mí. Ya lo encontré, pero lo había encontrado hace tiempo y en la universidad me pasaba que veía a una profesora súper bien arreglada y decía, wow, un día yo voy a dar clases. Está todo correcto y estamos grabando. Estamos grabando. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz, por estar aquí. Es un placer tenerte. Tenemos la suerte de estar con Beatriz Torres, que es una empresaria, socia también de ASEME, la Asociación Española de Mujeres Empresarias, de ahí nos conocemos. Y bueno, pues Beatriz tiene una empresa muy interesante, que ahora nos va a contar ella, que es un centro de formación para niños emprendedores, ¿vale? Para dar formación a emprendedores desde 4 hasta 18 años. Justo. Ahora nos contarás, bueno, y también un poco dar las gracias a todos aquellos seguidores que estáis aquí y a los que se van sumando. A los que no nos conocéis, pues Gala de Inspiración es este lugar donde nos gusta conocer las voces de mujeres que se han lanzado, han hecho su camino, han hecho sus empresas y bueno, pues damos voz para que el resto de personas podamos ser inspiradas por vosotras, ¿no? Y también a vosotros os sirve un poco de reflexión, de autorreflexión, sí, de ver todo lo que habéis vivido y en el punto en el que nos encontramos, ¿no? Este podcast nace de la marca de bolsos Gala, Saint by Teresa Gala, que la fundé hace unos años. Y bueno, pues como alta marroquinería y artesanía, pues teníamos que hablar de mujeres, ¿no? Porque es una marca de mujeres, para mujeres que saben quiénes son y lo que valen. Entonces, bueno, pues qué mejor persona que tú para contarnos tu historia desde el principio. ¿Cómo ha sido llegar a este punto de, bueno, pues montar un centro de formación para niños emprendedores? Pues sí, primero gracias por estar en esta gala de inspiración. Y creo que la inspiración es algo importante en la vida del emprendedor, sobre todo, tener esos referentes y creo que tú mejor que nadie haciendo este espacio para poder reconocernos, darnos ese espaldarazo y descubrir cuánto hemos avanzado. Respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo empieza todo esto? Pues a ver, vengo de Latinoamérica, de Panamá, donde empecé a forjarme como emprendedora, donde primero trabajaba para una multinacional, me iba muy bien, era gerente de país, con crecimiento y expansión. Empezamos la empresa con 3 empleados y terminé desarrollando 3 oficinas en el mismo país, en el mismo territorio, un warehouse, una nave de 10.000 metros cuadrados, en fin, mucho personal, mucha gente, casi 25 personas a mi cargo de planta y casi 50 personas adicionales a las cuales yo les daba trabajo. Pero sí que era verdad que trabajaba para alguien y no estaba infeliz, estaba súper contenta de trabajar para alguien. Pero llegó un momento en que decidí casarme y en ese momento fue el punto de inflexión de mi jefe con la situación de una mujer empresaria, emprendedora, pero que trabajaba para él. Y empezaron las dudas sometidas por parte de él. Y te vas a casar, cuidado que las mujeres casadas son un poquito menos productivas. Yo, ¿cómo? Es verdad, tienes razón, no me puedo casar. Y luego, y si tienes hijos, cuidado porque con los hijos todavía eres menos productiva. Y yo, es verdad, no puedo tener hijos. Pero porque los maridos dan mucha faena, eso es verdad. Total. Pero bueno, da la que tú quieras coger. Totalmente. Pero fíjate que como yo venía, empecé a trabajar prácticamente mi vida profesional con él, era mi referente, mi rol model. Claro. Era la persona que me guiaba en el camino profesional. Claro. Pero con estas preguntas me hacía dudar de mi ser mujer con mi ser profesional. Ya. Me casé, tuve un hijo, terminamos nuestra relación laboral y ahí me lancé al emprendimiento. Dije, wow, estoy en 2 opciones. O vuelvo atrás y me vuelvo a emplear, o creo algo mío. Con el miedo, todo ese sentido de angustia que surge al emprender, empecé a visitar a algunos clientes míos diciéndoles, bueno, que me iba, que no sabía qué iba a hacer. Me decían, pero abre tu propia empresa. Y yo decía, yo no soy capaz, porque yo sentía que no tenía el soporte
emocional, profesional y financiero que me lo daba una multinacional. Claro. Y al final dije, bueno, o todo o nada. Ahorros, todo el dinero, vender cosas y poner la empresa. Y me volví emprendedora. Los primeros pasitos muy bien, embarazada y con los 2 niños, la empresa y el embarazo. Y poco a poco todo fue yendo muy bien. El primer año ganamos mucho dinero, el segundo mucho más. Entonces el emprendimiento no resultaba ser difícil. ¿Esa empresa era lo mismo de lo que tienes ahora? Era una empresa de logística y transporte, Vale. en un sector muy predominante de hombres, sí. Muy pocas mujeres, y las mujeres no estaban en altos cargos, con lo cual me tocaba mucho más complicado poder meterme en un grupo de mercado claro. muy tajantemente predominado por hombres. Y de paso embarazada, muy joven, nueva en el sector, o sea, todo el peso que podía cargar fue en el primer año de la empresa que implementé en Panamá de logística. Pero dentro de abrir mi empresa, entendí que estaba bien tener dinero, pero también había que tener un propósito. Empecé a emplear gente joven, recién graduada de la universidad, para meterlos de lleno al mundo laboral, a que entiendan cómo se traduce el mundo de los negocios, qué es lo que les van a exigir. Y sentía que yo estaba dando mi aporte al mundo, mi granito de arena. Y muy bien, al día de hoy los empleados siguen en la empresa, 12 años trabajando en la compañía, empezaron muy jóvenes, 21 años, 20 años, 25. Entonces ellos se han enamorado del sentido de trabajo que tenían en mi empresa. Y poco a poco me descubrí empresaria. Nuevamente la empresa creciendo, 2 oficinas, el personal creciendo. Pero sí que es verdad que, como lo mencioné y a lo mejor no se entendió, la empresa la inicié con mi marido en ese momento. Sí que es verdad que el mundo profesional estaba muy bien, la empresa muy bien, pero la parte sentimental no. Y el 2015, cuando mi hijo ya tenía 1 año y medio, decido divorciarme. Mantener la empresa que iba muy bien, pero la pareja ya no tanto. Cuesta mucho. Demasiado. Este es un punto del que podríamos hacer otro podcast de horas, porque yo también tengo experiencia ahí y es complicadísimo mezclar. Complicadísimo, o sea, no es complicadísimo mezclarlo, es complicadísimo que vaya bien. Gestionarlo o una cosa, correctamente. O la otra, o las dos. Exacto. La pareja con el emprendimiento. Exacto. Y justamente es ahí donde a partir del 2015 las cosas empiezan a salir mal profesionalmente, porque vino el divorcio. Entonces el divorcio es un deseo que no se lo doy a nadie porque es un escenario muy complejo. Sabes con quién te casas, pero no con quién te divorcias. Entonces fue un proceso muy complicado. Hasta que el 2019, yendo a mis valores profesionales, decía, ok, ¿qué es lo que quiero en mi vida? La empresa va bien, tengo dinero, pero no tengo paz. Y decido irme de la empresa. Puse en una balanza qué es lo que quiero, paz mental o dinero, y fue paz mental. O sea, ya os habíais divorciado, pero seguíais con la empresa los dos. Seguíamos los dos con la empresa, con los problemas internos, ya no de una pareja que solo tenía problemas conyugales, sino que eran problemas profesionales y de egos golpeados, el divorcio por medio, en fin, varias cosas que golpeaban la relación. Claro. Entonces, el 2019, con mi ego dolido, con eso de yo soy la dueña de la empresa, yo lo he creado, dejar un primer bebé fue durísimo. Claro. Aún así me fui. Viajé 2 meses con mi hijo, nos fuimos de viaje para desintoxicarnos de todo. Volvemos, consigo un trabajo muy bien remunerado, $7,000 mensuales en Panamá. Yo dije, perfecto, vuelvo a emplearme, no hay ningún problema, gerente de país y el región Latinoamérica. El 2020, ¿qué sucede? Llega la pandemia. COVID. Todos los planes cambiaron completamente. Para todo el mundo. Y nuevamente, y para la logística, en todos los sentidos, y fue estar sola en casa con mi hijo, con esta crisis por fuera, con los ahorros que se iban comiendo, decidí emprender nuevamente como consultora en logística para ayudar a mis clientes a ver qué se hacía, porque era como la bolsa, ¿embarco ya o no embarco? Claro. ¿Despacha ya? ¿Aéreo, marítimo? Pues marítimo. Sí, porque entonces los precios fluctuaban, era una locura. Totalmente. O sea, era una locura lo de los precios, yo es que también lo viví y decía, pero vamos a ver, no puede ser esto. O sea, totalmente. Un día, antes de la crisis, me acuerdo que los contenedores, un 30 pies valía 3.000 euros y de repente al día siguiente te pasaban presupuesto, valía 6.000, al día siguiente 12.000 y decía, pero vamos a ver. O sea, exacto. ¿Cómo aplico yo estos cambios? O sea, cada día era a las 4 de la tarde, tal cual la bolsa.
compra ya, embarca ya, a trabajar en la noche con los chinos para que nos puedan despachar los contenedores, complejísimo. Pero poco a poco la rueda empezó a girar, contraté personal y al día de hoy mi empresa está establecida en Panamá, tiene un nombre inusual, se llama Elemental Logistics. Su logo no es un barco, ni un avión, ni un camión, sino que es un diamante. Porque en el proceso de entender dónde estaba yo y qué iba a hacer, fue como pulir el carbón y que salga ese diamante. Ante toda perspectiva, ante todo escenario, ante toda proyección, salió una nueva empresa, pero con un corazón diferente, con una mentalidad diferente y con mi filosofía propia. Y al día de hoy estamos muy bien, trabajamos ya con la representación de una multinacional en Panamá que vio lo que hacemos, le gustó cómo lo hacemos y hoy estamos expandiendo nuestra filosofía en otros países de la región. Esto por el lado logístico. Madre mía. Dentro de todo eso, como mi empresa en la virtualidad empezó a trabajar muy bien sola, decido irme de Panamá porque profesionalmente ya había llegado a cumplir todos los hitos que profesionalmente hubiese querido y ya sentía que no podía crecer más. Entonces decidí mudarme. Fue un poco la bolita del mundo. Dubái, mi inglés no es tan perfecto. Estados Unidos, pues Estados Unidos y criar un hijo, quizá no. Y fue Madrid. Generalmente iba a Barcelona de vacaciones. Madrid nunca había estado. Compramos boletos el 21. Venimos a ver Madrid. Nos encantó. ¿No conocías a nadie aquí? No conocía a ¿No nadie. tienes contactos? Ni contactos. Pero a mí eso ni es que nadie. me parece una cosa, porque toda la gente que conozco que os habéis ido de vuestros países y que os habéis establecido en otros sitios, lo habláis como súper normal. Pues yo decidí irme, pero no me iba a mudar a la ciudad de al lado. Me tengo que ir a otro país del mundo, cojo la bola y luego, yo que soy de un pueblo, claro, allí incluso está mucho la mentalidad de ¿cómo te vas a ir a 100 kilómetros? ¿Estás loca? Con lo bien que se vive aquí. Y escuchas estas historias y dices, es que los límites nos los ponemos nosotros. Totalmente, totalmente. O sea, ¿dónde está el límite? Donde tú quieras. Claro. Donde tú lo pongas. El límite puede estar saliendo a la puerta de casa como rompiendo una frontera. Y luego cuando te mudas a otro país te das cuenta que no hay fronteras. Sí. Ya eres un ciudadano del mundo. Totalmente. Y mi hijo se acostumbró tanto a ello que viajó conmigo desde los 7 meses, que claro, cada viaje es una experiencia nueva y él ahora viviendo aquí en Madrid ha florecido de una manera impresionante. O sea, incluso el apetito es, ¿quieres probar esto? Perfecto. ¿Quieres probar un nuevo deporte? Claro. Pues sí. Todo es exótico. Todo es exótico, nuevo. Entonces, también ese cambio a las nuevas generaciones les hace muy bien. Sí. Y venir acá, luego, no fue con el negocio de logística, fue un nuevo reto. Empezar en un lugar donde no conozco a nadie, con algo completamente diferente, un centro de formación para niños emprendedores. Y claro, me decían, estás loca. Totalmente. En España nadie cree en el emprendimiento. Sí, totalmente. Dices empresario y estás nombrando el cuco. Sí, sí, sí. Y yo, pues justamente es por ahí. Donde nadie lo quiere es por donde hay que empezar porque hay que mostrar la oportunidad. Me lo planteé así, sin prejuicios negativos. Pero tú cuando viniste a España ya tenías esa idea. Ya había comprado la franquicia. Business Kids es un modelo franquiciado que está hace 17 años en América, en 36 países actualmente. Yo lo conocí en Panamá porque mi hijo es niño Business Kids y lo tomó teniendo 5 años. Cuando vi el resultado de él, me enamoré completamente de la filosofía y sobre todo el objetivo y el propósito que tiene la franquicia. Claro, en Panamá ya no lo podía comprar porque tenía la franquiciada allá. Y fue buscando un poco eso. Entonces, en Madrid no está, me voy a Madrid, establezco esta franquicia. Y fue un poco así, tener la oportunidad, el escenario y todos los nos. Todos. No va a funcionar, que estás loca, no conoces a nadie, no te vas a adaptar. No es un país de emprendimiento. Que se fomente el emprendimiento. Y fue por eso que más aún me gustó. Alguna vez me hicieron una entrevista en Panamá y me mencionaban como Beatriz, mujer de retos. Total. Y creo que eso lo tengo tatuado a flor de piel porque me encantan los retos. Donde es imposible, parto la IM y veo lo posible. Y es creo lo que ha marcado muchísimo hoy mi éxito profesional. Sobre todo el personal, el profesional y ahora el empresarial. Ya llevando 2 años de abierta la franquicia acá en Madrid con éxito maravilloso. Con resultados de niños que tú dices les da la oportunidad de ser ellos mismos. Lo que hacía mi empresa de logística, empleando gente joven recién graduada de la universidad,
ahora poder transformarlo en aprendizaje con niños desde los 4 años es el mejor regalo que yo me puedo dar, que aparte deja un legado. Claro, o sea, realmente sientes que estás teniendo un propósito y que encima lo que tú has aprendido en tu camino lo puedes enseñar. Y entonces la metodología, o sea, cogéis a niños a partir de cualquier edad, ¿no? A partir de 4, porque pueden entrar también con 8. Exacto. ¿No? Y entonces hay como una especie de formación. Explícanos un poco esto. Bueno, Business Kids tiene el modelo de 22 materias que los niños a partir de 4 años hasta los 18 van entendiendo a partir de juegos. Jugamos toda la clase. De hecho, hay una anécdota, no recuerdo si fue en Argentina o en México, que un papá inscribe a la hija y está un mes. Y dice al mes, no, voy a sacar a mi hija porque solo viene a jugar. Bueno, es que la metodología son solo, no, yo la saco. No está aprendiendo nada. Que se pensaba que se iba a poner a hacer facturas. Claro, impuesto a la renta. Y que iba a ir a tocar a la puerta. Claro. Entonces, a la semana siguiente vuelve y dice, perdónenme, quiero volver a inscribir a mi hija. ¿Qué pasó? Que iba en el coche y ella empezó a cantar una canción de las 4 P's del marketing. Entonces, claro, se dio cuenta que aunque estuviesen jugando, estaban aprendiendo. Pero es que, claro, la mejor manera de aprender es jugando. Entonces, esta metodología me encantó y la adaptamos en Madrid de esa forma, el modelo franquiciado. Vamos de 4 a 6 años, de 7 a 10, de 11 a 14 y de 15 a 18, dividido en esos bloques. Todos llevan las mismas materias, vocación, pero la vocación del de 4 a 6 años será más dinámica que el de 15 a 18. ¿Por qué empezamos con vocación? Porque todos en el mundo entero venimos por un propósito en esta vida. Totalmente. Todos tenemos dones, todos tenemos un talento, pero ¿qué pasa? Que nos enseñan a ocultarlo. Sí. Porque a mí, por lo menos, me enseñaron, tienes que estudiar algo que esa carrera te dé dinero. Y con ese dinero comprarte una casa, hipotecar tu vida. Luego tener un coche, por supuesto, hijos, que no se te olvide. Y otra casa de pueblo, de playa también. Y por último, y si no es menos, ser millonario. Vas con esa lista, ese checklist en la vida, en el juego de la rata, en el carrusel, y nunca encuentras la felicidad. Y aunque llegues a todo, ok, ya, lo último, soy millonario. ¿Qué? Y te das cuenta que la felicidad no está ahí. Entonces, cuando el talento se destapa, allí está la compensación. Porque eres feliz haciendo lo que haces y luego viene en añadidura dinero, fama, éxito, lo que tú quieras. Pero no vas persiguiendo algo que no está dentro de ti. Claro. No, y con el sistema educativo que se implantó desde la revolución industrial en todo el mundo, no se ve que las personas, cada uno tenemos unas cualidades, unas fortalezas distintas. A todos se nos tiene que dar bien la matemática, la educación física, la pintura. Es como, vamos a ver, o sea, son 3 ramas tan completamente distintas. Exacto. Que el cerebro funciona completamente distinto para una persona que es súper creativa que para uno que es súper racional. Exacto. No le puedes pedir lo mismo y sin embargo nos están pidiendo eso. Y sin embargo, una cosa a mí me gusta mucho, por eso lo del podcast, a mí me gusta mucho escuchar a gente que, bueno, pues que me hace aprender y motivar, ¿no? Y hay un speaker aquí en España bestial, José Pomares, que me acuerdo en una de las charlas le escuchaba que le preguntaba a una persona, ¿tú tienes hijos? Y dice, sí. Y dice, si tu hijo se le dan muy bien las matemáticas y muy mal la pintura o la música, ¿a qué clases particulares vas a pagarle? Y dice, hombre, la música, porque se le da mal y tiene que aprender la música. Que eso es un error de base. Claro. El hombre hablaba de España, pero es verdad que pasa también. Sí. Yo he vivido fuera de España y pasa fuera también, que normalmente fortalecemos lo que se nos da mal y es como, a ver, esto vamos a trabajarlo porque obviamente tienes que aprobar las asignaturas y tienes que acabar la titulación. Pero si te dan bien las matemáticas, vamos a ponernos a tope con las matemáticas porque a lo mejor es tu vocación, es lo que te encanta y el día de mañana te puedes dedicar, yo qué sé, a hacer máquinas que necesitan unas cosas matemáticas bestiales. Exacto. ¿Sabes? Y la matemática está hecha para predecir el futuro, con lo cual cuando los niños entienden el para qué de las cosas, luego tienen mayor sentido de pertenencia. Sí. Tenemos la estadística real de que Business Kids, cuando los niños empiezan a hacer el proceso Business Kids y aprendemos a hacer un presupuesto y saben que 1 más 1 son 2 y si cada limón me costó 1 euro, son 2 euros que me he gastado, entienden, ahora entiendo el para qué la matemática. Claro. Porque habitualmente como padres
Nos encanta decir el futuro, es para tu futuro. Pero el futuro inmediato de un niño de 6, 7 años es lo que va a pasar esta tarde, esta noche o mañana. Claro. Para un adolescente lo que va a pasar el verano. Claro. Pero no es real que un adolescente o un niño diga, para cuando yo tenga 40 años, lo estoy estudiando ahora. Imposible. Entonces hay que darles esa realidad para que ellos mismos lleguen a su propia conclusión. Vivimos en una etapa donde los niños, los adolescentes, tienen mucha información en sus manos, pero no saben qué hacer con ella. Y nos basamos en una educación que efectivamente está limitada, como tiene que ser de manera original, pero sí hay complementos que le pueden ayudar a complementar esa formación. Por eso Business Kids existe, para dar ese complemento a la educación como la conocemos, el para qué, la matemática, la lengua, del inglés. Qué maravilla. Es una maravilla. Y luego, claro, tengo un alumno, Miguel Ángel, que lo quiero mucho, tiene 8 años, él tiene altas capacidades, ya tiene 4 negocios, es su primer ciclo de Business Kids, y efectivamente su negocio es basado en las matemáticas. Ha inventado juegos de tablero basados en las matemáticas, porque él quiere ser físico o matemático, con lo cual no le hemos dicho tienes que olvidarte de esto porque tienes que empezar a jugar al fútbol. No, el fútbol lo que es, patea la pelota, pero ya está. Pero sí está blindando su talento basado en que le gustan las matemáticas y ha encontrado un lugar donde él puede ser feliz con sus matemáticas, pero no aprendiendo a sumar y restar y dividir, multiplicar, hacer operaciones complicadas, sino hacer un producto que él pueda vender y que lo pueda explicar con toda la lógica y la pasión del mundo. Es ahí donde está el talento. Qué maravilla. Y es una locura, Yo es una siento maravilla. que ya llego tarde para apuntar a mis hijos. Aparte que me tengo que mudar a Madrid, que es un punto ahí decisivo también. Pronto tendremos noticias por acá, por ¿Sí? Torrejón. ¿Sí? Sí. Bueno. No, es que yo vivo en Murcia. Ah, en Murcia, Sí, fíjate. sí, tienes que empezar a expandir. Tengo que, Tienes exacto, que empezar a sí, expandir. tengo buena labor tengo, porque ya me lo han pedido Claro, en Galicia, en claro, Valencia, en fin, claro. nos toca mucho trabajo por hacer. Claro, es que me parece una maravilla. Además, cuando hablábamos antes fuera de cámara, así un poquito, pues eso, de lo que haces, te había comentado de Miriam Serrano, que fue Sí. una amiga que también participó, que además se publicó hace poquito, y decía que el emprendimiento tendría que ser obligatorio a partir de los 15 años. Y digo, es que es verdad, porque se aprenden tantas cosas, aunque luego te vayas a dedicar a ser trabajador por cuenta ajena, pero sobre todo para entender el mundo, para entender por qué las cosas cuestan lo que cuestan, Exacto. por qué estás pagando esto o estás pagando esto otro, de dónde viene, cómo se mueve la economía Exacto. de un país, de una casa, o sea, eso es necesario entenderlo. Son conceptos básicos, son herramientas para la vida y efectivamente en Dubái te lo comentaba que hay un plan de el 2030 todos los colegios en Dubái, en Emiratos, tienen que tener la asignatura de emprendimiento. Y ves cómo está Dubái, o sea, es un país visionario. Claro. Y si lo hace un emir que tiene todo el dinero, que no le importa nada y que puede decir, pues mis generaciones ya están cubiertas y no necesitan ni trabajar, pero saben que no se hace el emprendimiento por dinero, se hace por habilidades de la vida. Los niños aprenden inteligencia financiera, lo que tú decías, ¿cuánto cuesta la luz? ¿Cuánto cuesta el agua? Y cuando son pequeños, entre 15 para abajo, ya no existe, mamá, quiero que me compres esto, porque es obligatorio. No, es que no existe la obligación, existe la consulta. Claro. Mi hijo me pregunta el día de hoy, empezó con 5 años Business Kids, ya tiene 11, mamá, ¿pagaste la luz? ¿Pagaste el teléfono? ¿Pagaste? Sí, ya pagué. ¿Me puedes comprar unos cromos? No, no puedo. Ok. Pero eso es ok, porque sabe que hay un presupuesto en casa, que hay que respetarlo. O sea, al mes siguiente me pregunta, mamá, ¿pagaste esto o lo otro? Si te sobra €1.50 para unos cromos. Sí, esta vez sí, perfecto. Pero no existe la demanda, la exigencia, porque es el hijo, que es lo que se ve habitualmente, que los niños exigen demasiado porque no tienen pie sobre la tierra. Y lo que les da el emprendimiento es pie sobre la tierra, para conocer cómo se mueve el mundo. Sí, porque a veces también la línea entre el sentir que es un derecho y que es una obligación de nuestros padres es muy fina. Sí, es muy fina. O sea, lo que hemos estado recibiendo toda la vida por amor de nuestros padres, a veces nos pensamos que es una obligación que tienen como padres y no lo es. Exacto. O sea, como padres pues te tienen que dar, legalmente hablando, te tienen que dar comida, un sitio donde vivir y una educación, pero eso no está ni siquiera recogido en el Código Civil. Exacto. O sea, como obligación legal de los padres, pues eso. Y todo lo demás
esas zapatillas esas extraescolares a las que vas, esos cromos los viernes, todo eso lo hacen porque quieren, pero es verdad que nos cuesta valorarlo porque no se nos ha explicado de base. Yo soy muy, muy racional y con mi hijo siempre... pues nosotros, claro, trabajamos, tenemos empresas y entonces pues trabajamos mucho y muchas horas. Y a mí, mi hija ahora ya menos, pero cuando era más pequeña me preguntaba mucho que por qué trabajaba tanto, ¿no? Y entonces pues yo se lo explicaba dentro de su edad, le decía eso, le decía, vamos a ver, hija, aquí en casa, digo, comemos todos los días, ¿verdad? Digo, y tú le das el interruptor y se enciende y se apaga la luz, ¿verdad? Y en invierno, a que no hace frío dentro de la casa porque tenemos calefacción. Y luego pues nos vamos de viaje y viajamos mucho, ¿verdad? Nos ponemos los fines de semana, nos vamos en verano, hacemos... Y te quieres comprar unas zapatillas y la mamá te las compra. Pues todo eso viene del trabajo, porque cuando uno trabaja, pues gana dinero, cuando gana dinero tiene para pagar estas cosas. Yo voy como poco a poco, ¿no? Y fíjate que mi hija cuando a veces, claro, los críos piden todo, ¿no? Vas a cualquier sitio al que entren, quieren un peluche, tal. Y yo siempre le digo, tú llevas dinero. Porque, claro, o sea, sí, yo lo que te tengo que comprar, sí, la ropa y todo eso, bien, pero yo aquí tonterías todo el día no estoy comprando. Cada vez que entramos a una gasolinera quieres un peluche, cada vez que entramos a una tienda quieres un juguete, si no cabemos en la casa. No quiero. Me cuesta mucho comprar chorradas, la verdad. Y siempre le digo, ¿tú ya has dinero? Dice, no. Digo, bueno, pues tendrás que trabajar para conseguir el dinero y comprarte eso, ¿no? Entonces, luego muchas veces en casa se ponen, sin que yo a lo mejor les diga nada, se ponen, arreglan, hacen esto, hacen lo otro, me sacan el lavavajillas, vivimos en el campo. Entonces también a lo mejor pues salen y arreglan, recogen unas hojas que habían y las ponen, oye, mamá, tal, no sé qué, muy bien, venga, pues toma, 1 euro. Y fíjate que también les explico mucho luego cuando nos vamos por ahí, pues me voy a llevar mi monedero, así, sí, tal, me compro algo. Digo, sí, pero nunca hay que gastarse todo lo que tienes. O sea, que tengo 10 euros, ya, pero no te gastes los 10 euros, te tienes que guardar porque no sabes si mañana vas a ver otra cosa que te va a gustar o vas a necesitar comprarte una libreta para el cole o que te guste más que la que te ha comprado la mamá. Vale, tal. Entonces también poco a poco, pero claro, es complicado. Sí, y tenemos el problema, como madre te lo digo, de que por lo menos en mi casa yo sé el talón de Aquiles de mi hijo y por supuesto que él conoce el mío. Entonces es complicado que un padre emprendedor, una familia emprendedora, transmita adecuadamente a los hijos todo el conocimiento que tiene, aunque venga desde el amor. Es así. Es por eso que yo, por ejemplo, no le doy clases a mi hijo, no puedo darle clases de Business Kids. Yo le doy clases a otros niños, pero yo a mi hijo no puedo, porque justamente él conoce mis puntos débiles y yo conozco los de él. Entonces es contraproducente que yo le pueda hablar de negocios a él, le quiero explicar. De hecho, como me convenció Business Kids fue porque hay una materia de comercio internacional, cómo explicarle a los niños una importación y exportación. Que mi hijo me pregunta, mamá, ¿y tú qué haces en el trabajo? Le explica, no, que yo muevo carga de Estados Unidos para China y de China para Panamá. ¿Tú tienes barcos? No, barcos no tengo. ¿Tienes aviones? No tengo. Entonces no sé qué haces, mamá. Es que no podía explicárselo. Y en un juego, una dinámica súper divertida, que yo le dije, pero qué sencillo se lo han explicado. Y él entendió, mamá, ya sé lo que haces. O sea, fue muy divertido, porque claro, yo como adulto, en mi mente de adulto no le puedo explicar. Como un adulto, a mí me pasa eso. Exactamente. A mí me pasa eso, que yo me preguntan las cosas y digo, necesito 30 años de experiencia para explicarte esto. O sea, necesito que tú los tengas, porque no sé por dónde empezar. Exactamente. Empieza a explicarte que el mundo funciona, cómo funciona. Me cuesta, es verdad. Totalmente. No tenemos metodologías y es que al final a los niños, eso fue una de las cosas cuando me hice madre que más me chocó. El entender que tú a un niño le tienes que hablar con el idioma de un niño. Exacto. Yo me daba cuenta y decía, es que yo no sé hablar con niños. O sea, yo solo sé hablar con personas adultas que por lo menos entienden las bases, ¿no? De la vida y del funcionamiento del mundo, aunque sea básico. Ya no te digo a nivel avanzado, pero claro, y un niño que le decía recoge y se te quedaba así mirando, que tengo que explicar hasta qué significa recoger. O sea, sí, son los retos de la maternidad, definitivamente. Ese momento de cambio totalmente, de sincronía, de mentalidad, de lenguaje y también en la profesión, porque
lo que antes hacías demasiado rápido, luego ya no lo puedes hacer tan rápido o ya no puedes viajar tanto. Yo viajaba 10 veces al año, estaba todo el año viajando. Luego, cuando nació mi hijo, tuve que bajar la revolución y decir, wow, ahora me cuesta muchísimo viajar porque no me quiero perder nada de mi hijo. Incluso ya teniendo 11 años, que ya es un poquito más independiente, más a su rollo, pero no quiero perderme esos momentos, esos instantes. Entonces sí cambia absolutamente todo también con la maternidad. Y son dos paralelos divertidos cuando se saben llevar de manera adecuada. Sí. Y me interesa cómo hacéis, o sea, cómo se trabaja lo de la vocación. ¿Cómo se descubre? Porque a mí me parece un básico. Yo eso me acuerdo cuando yo he tenido claro siempre que quería hacer mi marca de bolsos y aún así me costó mucho lanzarme y me formé para crear una empresa y tal, tanto en formación universitaria como luego en experiencia profesional. Pero es verdad que yo recuerdo pues hablar con muchas amigas y me decían, ¡jo, tía, qué suerte, que tú sí que sabes, que tienes muy claro lo que te quieres dedicar! ¿Cómo lo has hecho? Y yo decía, no te sé decir, o sea, es verdad que mis circunstancias me facilitaron el ver que yo eso me encantaba, porque era una niña muy inquieta, vengo de familia de empresarios, he tenido pues materiales, pieles, telas muy cerca, mi abuela cosilla, pues me ponía con ella y una cosa lleva a la otra y te das cuenta que no me gusta hacer camisetas, que me gusta hacer bolsos y que veo una tela y mi cabeza automáticamente ve un monedero, ve un bolso, ve una cartera de trabajo, ve donde otra persona pues ve una falda, ve un abrigo, ve o no ve nada, o ve una tela y... ¿vale? Entonces, claro, yo no entendía cómo yo había llegado a eso a una edad tan temprana y no sabía explicárselo a mis amigas. Es esa voz interior, justamente. Esa voz interior de ¿por qué me gusta esto? Y lo veo en mi mente. Es esa voz interior. Y a veces hacemos talleres en los colegios de emprendimiento y entramos de cero. O sea, no están llevando la currícula de Business Kids, sino que hacemos un día de emprendimiento y hablamos justamente de la vocación. Y dicen, pero yo no escucho esa vocecita interior. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Para los niños, a mí me gusta jugar al fútbol, pero Business Kids no le va a enseñar a este niño a jugar al fútbol. A mí me gusta cantar, no le vamos a enseñar a cantar. Le vamos a enseñar a blindar ese talento y que pueda materializarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Tuvimos un niño divino, cantaba como los ángeles y le encantaba el fútbol, porque sus amiguitos estaban jugando al fútbol. Él dice, no, yo quiero ser futbolista. Y la mamá, pero es que no, futbolista, nada que ver, pero bueno, le gusta el fútbol, vale. Y él, descubriendo su vocación, con las dinámicas que vamos haciendo, que son más de preguntas, un poco de coaching ontológico, donde ellos van descubriendo introspectivamente esa vocecita interior, ese subconsciente, vamos mucho al subconsciente, porque nosotros, aunque sepamos, este niño canta, no le puedo decir que sea cantante, lo tiene que descubrir él. Entonces, a la cuarta dinámica, él dice, uy, me acabo de dar cuenta, ya no quiero ser futbolista, quiero cantar. Y todas, sí, qué bueno. Lo festejamos todo porque lo sabíamos, lo veíamos, era evidente. Y su producto fueron chuches en formas de nota musical. Mira. Con lo cual, no vendía un disco, no lo llevamos a hacer un canal de YouTube de música, sino que él materializó algo que le gustaba. Mi hijo ama el fútbol, pero bueno, lo mismo, no va a ser Cristiano Ronaldo o Messi, ¿sabes? Pero le encanta tanto el fútbol que su proyecto fue camisetas de fútbol con frases célebres de sus futbolistas. Y el día que él te vende una camiseta, te dice exactamente en qué lugar, por qué lo dijo, y quién era el futbolista, y cuánto de récord tiene en la PlayStation. O sea, sabe todo, lo vende con pasión. Con pasión. Pero no es futbolista. Es donde va tu vocación, con lo cual él puede inventar cualquier cosa basada en el fútbol, pero no le estás diciendo, no, es que como futbolista te vas a morir de hambre, sino le estás diciendo, me encanta que te encanta el fútbol, pero hay otras maneras de que esa vocación, esa pasión pueda seguir contigo. Y el otro día lo escuchaba y es como relator de fútbol, como cronista deportivo. Entonces le voy descubriendo esos talentos que él mismo irá llevando en el tiempo. Lo mismo que tú dices, pero es que a mí desde niño me ha gustado esto, desde niña yo quería hacer esto. Y te pongo un ejemplo mío, que lo descubrí hace poco conversando con una de las mamás de Business Kids, que me decía, tú eres una buena maestra. Y en mí resonó, no, yo maestra no soy. Y me fui un poco al coaching ontológico, de, uy, ¿por qué? Si ella me dijo que yo era maestra, resonó algo extraño en mí, extraño negativo. Y empecé a hacerme las preguntas, ¿por qué?
Y claro, descubrí que cuando yo era niña, yo jugaba a ser maestra en el colegio. Y mi papá me decía, no, de maestra te vas a morir de hambre. Tú tienes que ser doctora. Entonces me metí a la carrera, no me gustó para nada. Y empecé a trabajar momentáneamente los fines de semana en una empresa de venta de ropa interior. Y en ese momento el jefe que tenía a cargo me dijo, pero odontóloga, tú te vas a morir de hambre. Le digo, no, es una carrera que pagan bien. No, tú eres una mujer sociable que necesita hablar. Luego vas a estar en un monólogo. Eso no es para ti, no está ahí tu talento. Tu talento está en las ventas. Bueno, me metí a la carrera, en fin, varias cosas pasaron. Terminé la carrera de comercio internacional, me encantó, viajé por el mundo, el tema logístico perfecto. Pero sí que es verdad que conversando con esta mamá, me di cuenta por qué me había resonado malo, porque conecté con lo que me habían dicho cuando era niña. Tenías creencias negativas. Exacto, tenía esa creencia limitante que ser maestra no era bueno. Entonces yo decía, pero ¿por qué? Y ahora mi talento, mi don, mi vocación es enseñar, ser maestra. Y soy tan feliz haciendo lo que hago. Y realmente no voy como el hámster en la rueda buscando algo que está fuera de mí. Ya lo encontré, claro. Pero lo había encontrado hace tiempo y en la universidad me pasaba que veía a una profesora súper bien arreglada y decía, wow, un día yo voy a dar clases. Tu voz interior hablándote. Pero venimos tan metidos en el sistema que evitamos escuchar esa voz. Y decimos, no, es que voy a ser maestra y tengo que ir por el dinero. Sí, tengo que olvidarme de lo que quiero hacer. Nos la van callando, nosotros lo permitimos, pero claro, porque somos pequeños y nos vamos moldeando. Por eso también me gustaba mucho este espacio, porque los padres, los referentes, los profesores, no nos damos cuenta que a veces no siempre, hablamos desde nuestras propias limitaciones. Exacto. Y se las trasladas a los niños, que son esponjas, sí. Y se quedan con ese dato que a lo mejor no era tu intención, ¿no? Exacto. Pero lo limitas para toda la vida. Exactamente. Y es una pena. Y de 0 a 7 es la etapa más importante del ser humano. Es donde se forma el ser con los pies en la tierra, esa base sólida, esa raíz. De 7 a 14 va entendiendo el mundo un poco con sus pares. Por eso el niño de 8 es que me encanta cantar, pero juegan al fútbol mis amiguitos. Tengo que pertenecer. Me voy al fútbol porque claro. Necesitamos pertenecer. Claro. Pero está bien pertenecer, pero que no se olvide su talento. Claro. Que siga queriendo hacer lo que le gusta sin perder su esencia, sin dejar de ser quien vino a ser este mundo. Claro. Y para los adultos que me preguntabas, ¿cómo encontrar la vocación? Es solamente una pregunta. Es, ¿qué harías hoy si tendrías todo el dinero del mundo? Si no tendrías que trabajar por dinero. Y que la respuesta no es viajaría todo el tiempo, porque viajar luego te cansa. ¿Qué sería aquello que dices, disfrutaría tanto estar jugando ajedrez, estar cosiendo, estar, no sé, las cosas que salgan? Y ahí realmente está la vocación. Que sea algo que tú hagas sin necesidad de pensar en el dinero. Ahí está tu vocación. Yo amaba y amo todavía dar conferencias. Y es un poco enseñar. Claro. Entonces, me fui metiendo en el mundo de las conferencias a partir del 2011 y me encantaba. Yo decía, esto lo haría hasta gratis, que me encanta. Y empecé dándolo gratis, evidentemente. Sí. Pero luego, cuando ya me empezaron a pagar, es que esta es de las cosas que me llena tanto que lo haría gratis. Claro. Y efectivamente es ahí donde está la vocación. ¿Qué harías en este momento si no tendrían que pagarte? Claro. Y me acuerdo esa pregunta me la hizo un primo mío, que es más mayor que yo, cuando yo tendría, no sé, 12 o 13 años. Y me acuerdo que me preguntaba eso, ¿y tú qué te gusta mucho hacer? Y yo, pues, a mí me gusta bailar, porque me gustaba mucho bailar. Y digo, a mí me gusta mucho bailar. Y dice, tía, pero tú todos los días de tu vida estarías bailando. Tú disfrutarías todo. Y ahí fue como un clic de, vale, esto es ocio. Uh-huh. Esto me gusta porque es como ese ratito de disfrute, ¿no? Exacto. Pero yo no estaría 8 horas bailando. Exacto. O sea, yo no estaría 8 horas metida en yo no. Ajá. Y hay otra gente que, vamos, estaría 24 horas Exacto. bailando y maravilloso, ¿no? Pero es verdad que son como esas pequeñas preguntas a veces que no nos permitimos hacernos, que también parece que, no, tienes que buscar algo que tenga salida y tienes que trabajar en algo que... Exacto. Bueno, es que va evolucionando tanto el mundo y van evolucionando tanto los negocios que lo que hoy tiene salida, bueno, y ahora la velocidad con la que vamos con la tecnología y la IA, en 5 años ya es un trabajo obsoleto, ¿no? Exacto. Pero a día de hoy, o sea, yo lo pienso, yo digo, mis hijos
igual alguno de ellos o algún amigo suyo se dedica a algo que a día de hoy no existe. Algún trabajo que a día de hoy no existe porque a día de hoy no está esa necesidad creada. O sea, cuando yo era pequeña no existían las influencers. Exacto. No existían los youtubers. O sea, yo recuerdo ver YouTube y ver cantantes, vídeos, o sea, vídeos de cantantes. O sea, es que recuerdo pasar horas y horas y me veía a Beyoncé, y me veía a Millo, y me veía a Asher, o sea, y eran vídeos, o sea, y jamás se me pudo a mí pasar por la cabeza que en algún momento habría gente jugando un videojuego, grabándose y otros viéndolos. Exacto, y horas, y horas. Y que se hicieran multimillonarios grabándose jugando un videojuego. O sea, a día de hoy me cuesta incluso creerme que eso, y lo es. Entonces, claro, no podemos limitar con lo que nosotros conocemos hoy lo que puede ser una persona el día de mañana. Claro. Creo que la clave está en unir para qué soy bueno y cómo lo que yo hago puede ayudar a alguien. Desde ese sentido de dar, genuinamente, es donde existe el cambio. Donde tú hagas lo que hagas, vas a ir a contribuir al mundo. No vas a ir a tomar y esperar qué es lo que yo puedo consumir del mundo, sino vas a ir a dar tu talento al mundo. Y hagas lo que hagas, vas a tener una respuesta. Y te digo, esto lo sé por formación de coaching ontológico. Yo tengo un máster que lo utilizamos muchísimo en la formación de los niños. Es blindar a este niño y que sepa que el mundo está disponible para él y que con su talento puede llegar a los objetivos extraordinarios que se plantee. Como en su momento, lo que mencionabas un poco, cómo irte a un país que no conoces, un objetivo extraordinario. Y yo dije, o sea, me voy a España, me voy a Madrid a ser exitosa. Y estoy en ese proceso, pero divirtiéndome, no con el peso de lo tengo que hacer para que lo vean. No, lo tengo que hacer porque para mí es un objetivo extraordinario, porque sé que mi éxito va a significar dejar huellas bonitas en el mundo, porque tiene un propósito. Entonces, haga lo que haga, sé que va a ir bien porque existe un buen propósito detrás. Claro. Qué bonito eso y qué necesario, ¿eh? Porque también a veces en el mundo del emprendimiento se nos olvida cuál es el propósito, el por qué haces esto, para qué haces esto, ¿no? Exacto. Sobre todo el para qué. Sí, ¿para qué? ¿Qué es lo que vas a hacer con el dinero que ganas? Sí. Y lo comentaba con mi esposo hace poquito. Le decía, yo creo que vamos a tener mucho dinero porque esto está creciendo como el agua y quiero tener mucho dinero. Y le dije, a lo mejor en algún momento vamos a llegar a adoptar. Claro. Porque es, ¿para qué lo quiero tener? ¿Para qué? A mí tener un yate no me interesa. Tener 4 o 5 casas, pues tampoco. Lo material no me llama. Me llama mucho más cómo yo puedo seguir dejando un legado en el mundo con lo que tengo. Claro. Partiendo del talento, obviamente. Claro. Claro, pero hay una filosofía, la que has dicho, la filosofía del dar tan necesaria que a veces se nos olvida educar en el dar. Estamos educando en el recibir, en el yo merezco, yo tengo, yo quiero, yo, en el yoísmo. Es como, a ver, ¿y tú qué le das al mundo? ¿Qué das al mundo? ¿Y tú qué das a los demás? ¿Y tú para qué has venido aquí? ¿Para recibir solamente? Sí. Vale, bueno, pues yo creo que también tenemos esa obligación y me parece muy bonito que hayas dicho lo del dar, la filosofía del dar, que eso va muy de la mano con el propósito. Pero claro, hay que educar primero en el dar, en el ser capaces de dar, de pensar en dar, no tanto en recibir, en yo quiero, yo necesito, yo... Bueno, me gusta mucho tocar el punto de cuál ha sido el mayor no de tu carrera profesional, ese no que de alguna manera te hizo decir dejo el rumbo por el que voy porque no es mi propósito, no me hace feliz y hago un cambio radical. Creo que lo has mencionado, pero me gusta como hacerle ese hincapié. Pues han habido muchos nos, pero el que ha sido más relevante fue el que luchó mucho con mi ego profesional, donde tuve que dejar mi propia empresa, lo que había creado con mis propias manos después de haber trabajado en una multinacional que era como un hito histórico en mi récord profesional, y empezar de cero. Y tener ese, no vas a tener lo que conocías como tu zona seguro, tu fuente de ingreso, tu respaldo a tu título, la dueña de la empresa. Ese fue el no más complicado, que me obligó a salir de mi zona de confort, reinventarme y entenderme. Porque entenderme sin cargos
sin decir quién es Beatriz, la gerente de, la dueña de, y verme como un ser humano, quién es Beatriz, y preguntarme yo misma, ¿quién soy? Porque estaba muy amarrada al título, y ese no vas a seguir con este título me marcó completamente y me hizo ir en otra línea donde realmente me llené mucho más para completar mi propósito en la vida. Me gusta mucho que hayas mencionado esto porque yo detecto mucho que ocurre, que parece que nuestro valor nos lo da ese título, esos ingresos mensuales, ese trabajo, esa profesión, y sin embargo tú vales lo mismo sentada en el sofá de tu casa respirando, que trabajando, que como madre, o sea, el valor viene de ti, del interior. Bueno, Bea, pues como estamos hablando de la resiliencia y el emprendimiento. ahora fuera de las cámaras, se nos ha cortado esto 3 veces, ya volvemos, ahora sí que sí. Bueno, cosas, ¿no? Cosas que pasan, es lo que y hay. como en la vida real, la actitud ante las circunstancias. Las cosas pasan, son un escenario neutro y uno decide qué emoción le pone. Sí. Así que le estamos poniendo la mejor emoción. La mejor emoción. Entonces vamos a decir reseteamos porque yo ya se me ha olvidado de que estaba. ¿Cuál era el último punto del que estábamos hablando? Eso sí, cuando se apaga la cámara. Sí, pero está. El valor de las personas. ¿De dónde viene el valor de las personas? Sí. Sí, porque has dicho que tu no, claro, vino de aceptar que Beatriz, pues no era ese título, ese cargo, ese, ¿no? Y eso es un trabajo que yo creo que ya no solo los emprendedores, sino todas las personas tenemos que hacer, que valemos lo mismo, haciendo que no haciendo, ganando más o menos, porque luego pasa mucho el emprendimiento y la vida en sí es una montaña rusa, o sea, hoy estás arriba, mañana estás abajo. Y yo esto, bueno, lo aprendí mucho de mi marido porque bueno, vivimos una situación económica muy compleja y me acuerdo que yo decía, es que mi marido es el mismo. O sea, es muy curioso. Yo cuando lo conocí, pues él venía de familia de empresarios, con un negocio muy estable, ganaba muchísimo dinero y tal, y él había crecido en eso, ¿no? Y él siempre pues ha sido una persona así, como ha sido muy callado y muy introvertido, pues a lo mejor daba como esos aires de chuleta, ¿no? De que se ha creído por la familia de la que viene, ¿no? Y bueno, pues las circunstancias de la vida le dieron una vuelta a toda su vida, a la de sus padres también, y lo pasaron muy mal. Y yo recuerdo, que me acuerdo un día en particular, bueno, pues tuvimos que vender la casa, bueno, un montón de rollos, ¿no? Y me acuerdo un día que estaba con el coche de mi hermana, que además era un coche de tercera mano que le había comprado mi padre, que el coche se caía a pedazos. Y yo cuando conocí a mi novio, yo, papá, un Audi A5 con 18 años, o sea, era todo como excesivo, ¿no? Y, y me acuerdo de verlo, que habíamos quedado, no sé dónde me tenía que recoger, y lo veo así a lo lejos, sentado en el coche, que se caía a pedazos el coche. O sea, la pintura era negra, pero ya no era negra. O sea, todo, en fin. Y me lo veo sentado en el coche, con la mano en el volante, con el chándal que venía de trabajar en la fábrica, todo el pelo fatal, todo, y lo veo y digo, es que es el mismo. Es que es el mismo chuleta de cuando tenía dinero, no le ha cambiado nada. Y a mí ahí me cambió mucho el chip de, es que somos la misma persona. Y a mí eso me lo enseñó mi marido sin palabras, sin explicármelo, ¿no? Con los hechos. Él es él, tenga 1, 2, 21, 200.000, o sea, es la misma persona. Y esto me parece muy importante en el emprendimiento porque pasa mucho en las personas que tienen mucho éxito y de repente pegan un bajón y entonces les da vergüenza salir a la calle, les da vergüenza volver a enfrentarse, volver a hablar, volver a empezar. Le da vergüenza ese fracaso porque parece como que dejan de ser quienes ellos son, ¿no? O quienes ellos creían que eran. Y es un no que debemos de trabajarnos y decir, oye, es que no soy más por facturar más, ni soy menos por facturar menos, ni, o sea, no pasa nada. Has emprendido y no funciona, te tienes que volver a trabajar por cuenta ajena.
sigues siendo la misma persona, Exacto. con un bagaje y una experiencia que has aprendido que, ole tú. Totalmente. Y ese no es más no eres el cargo, no eres tus estudios, no eres el dinero, pero ¿quién eres? Y es ahí donde está la pregunta para cada uno de los que nos están viendo. Hazte la pregunta, ¿quién soy? Y las respuestas que van a salir van a ser interesantes. Y a lo mejor no hay respuesta y es donde hay que trabajar. ¿Quién Claro, soy? ¿quién soy? Exacto. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta hacer? ¿No? Exactamente. Para- ¿Dónde está mi vocación? ¿Dónde está mi vocación? Claro. Qué guay, me encanta, me parece súper necesario para la educación de las personas en general, de los niños. O sea, me parece súper guay. Yo no conocía esta metodología Sí. que está Hace fundada poco, en 2 Estados años, Unidos, dices, en ¿no? América, en América. México, 17 años, 36 países. Estamos presentes acá en España. Yo tengo la franquicia de Todo Madrid, la comunidad. Y claro, los resultados son maravillosos, ver niños Claro. que se enfrentan a sus retos propios. Y les estamos ahorrando a estas generaciones nuevas que a los 40 años tengan la típica crisis de los 40 de decir, wow, ya tengo todo, pero no soy feliz. Claro, Me voy al Tíbet, me rapo la cabeza para ver si me encuentro. claro, Cuando tenían que encontrarse cuando eran niños. Y es claro. lo que les estamos dando de todo corazón, desde ese propósito que por lo menos a mí en la dirección y en la propiedad de Business Kids en Madrid me interesa, un propósito, que ellos sepan quiénes son, tengan ese propósito claro y vayan al mundo a dar. Sí, y al final también aprenden unas herramientas, o sea, sobre todo aprenden las capacidades que ellos tienen para que si, oye, has tomado este camino, porque muchas veces también pasa, ¿no? Que tomas un camino en la vida y te crees que ya tiene que ser para siempre Exacto. y que si lo dejas es que te has equivocado, me equivoqué de carrera, me equivoqué, no, hombre, yo estudié esto. En mi pueblo se dice mucho lo de, es que está buscando trabajo de lo suyo. Bueno, es que a lo mejor lo suyo no es lo suyo, Exacto. o sea, no pasa nada, ¿sabes? Exacto. O sea, pues a lo mejor estudió y era lo suyo antes o se equivocó y no Claro. pasa nada. Exacto. Hay muchas otras vías de vivir la vida y de ser feliz, ya no tanto de Claro. hacer dinero, sino de lo que hagas, que te haga feliz, que digas, es que Exacto. me levanto por la mañana porque me encanta ir al trabajo, es Exacto. que me encanta mi trabajo, es que no estoy trabajando, Sí, sí, estoy gozando. exactamente, estoy viviendo. Mm, Porque al final también hay otra pregunta de cuánta vida te está costando tu trabajo. Sí, Porque lo hacemos en el día a día, pero luego llegas a pensar, cuando me jubile lo haré. ¿Realmente estamos dispuestos a dejarnos la vida entera cuando la podemos vivir haciendo lo que nos gusta, esperando la jubilación? Son preguntas que dices, pero de verdad, y meter a los niños de que desde ahora ellos tengan claro esto para que estén viviendo plenamente su momento presente todos los días y que sepan decidir correctamente y que sean felices haciendo lo que hacen. qué bonito, qué necesario, qué trabajo tan maravilloso tienes, la verdad que enhorabuena. Gracias. Me alegra un montón haber escuchado tu historia. Y bueno, como mensaje final, aunque creo que has dado muchos, pero bueno, ¿cuál sería esa frase o palabra motivacional para aquellas personas que al igual que yo, aunque lo tenía muy claro que quería emprender y que quería montar mi empresa, pues me costó mucho dar el paso por ese miedo al fracaso, por ese miedo al cómo lo voy a hacer, por ese miedo al de repente ya no tengo mis títulos, ya no soy nadie en este sector completamente nuevo. ¿Qué le dirías? ¿No? ¿Qué le dirías? Al final un poco, pues, ¿qué le dirías a tus alumnos? ¿No? A mis alumnos, lo que siempre les digo y a las personas que hoy me están conociendo por medio de esta gala de inspiración, les diría que el mundo está ahí, se mueve, pero la vida es una sola. Hay que salir al mundo a vivir el momento presente. Y como lo digo siempre, imposible es una palabra, que hay que quitarle la I y la M y que todo puede ser posible. Qué bonito. Mil gracias, de verdad ha sido un placer Gracias, Teresa. conocerte, conocer tu historia. Qué cambio de negocio y en el fondo ya tenías ayuda de la formación, porque cuando contratabas ya has dicho que ibas contratando a gente joven, que te gustaba. O sea, que eso siempre es lo que has dicho tú, esa voz interior hay que escucharla porque está ahí. Está ahí. Lo que pasa que nos la apagan, la apagamos, no queremos escucharla, ahí hay un trabajo emocional entre nosotros y el mundo exterior y lo que dejamos que hay que trabajarlo, pero mil gracias, me ha encantado tu historia, de verdad, dame un besito, porque ha sido un placer. Para mí un verdadero gusto estar aquí. El gusto. Y sigan esta gala de inspiración, que realmente. Gracias.